Sí. Lo que transforma, es decir, se requiere autoridad moral para que incidas, para que te tengan confianza y para que de alguna manera logres encauzar cosas trascendentes, se requiere autoridad Y moral. fíjate que ahorita aquí también te voy a comentar, fíjate, mi hermana estaba casada con un masa, otra prima hermana mía también con otro masa, o sea, con las manos en la masa. Pero ahora ya te preguntaría los retos importantes a los que se enfrenta actualmente el Estado de México. Mira, el Estado de México es muy importante en el país por su contribución, el peso de la población y demás. Yo creo que estamos viviendo un momento en donde, te diría tal vez uno de los principales retos es impulsar decisivamente el empleo, la competitividad, la inversión para lograr lo otro. Me parece que esos aspectos son fundamentales porque el desarrollo económico del Estado es el que nos va a permitir realmente generar mayor bienestar. Por eso es importante lo que se haya hecho recientemente en términos de infraestructura, sí, para hacernos más competitivos. Y yo estoy seguro que el ejemplo y la tendencia que el Estado sigue y seguirá ahora con el gobernador Ávila, con Erubiel, yo creo que será de un gran compromiso y de continuar esa transformación y continuar haciendo al Estado de México más competitivo. Y hablando, por ejemplo, ¿qué destacarías de la situación económica y social del país actualmente? Que de alguna manera no hemos logrado generar ni el empleo ni las condiciones de bienestar que la población demanda. La pobreza se ha incrementado y además también se ha concentrado más la riqueza. Desafortunadamente hay otro factor que incide socialmente, que es que hay más ostentación de la riqueza. Entonces no es solo que haya mayor concentración, sino más ostentación. Y eso socialmente lastima. Eso socialmente deteriora el tejido social. Y yo creo que eso, junto con otro aspecto que es fundamental, yo creo que hemos perdido valores. Y esta parte es fundamental. Los valores sí tienen que ver con el liderazgo de un buen líder, ¿no? Yo creo que los valores son la base del desarrollo de una sociedad, del desarrollo sano, saludable de una sociedad. Y no le estamos prestando suficiente atención a la parte de valores. Entonces, eso, junto con la autoridad moral, volvemos al punto, tienes que dar el ejemplo, pero tienes sobre todo algo que siempre tratamos de hacer, y ha sido una premisa que me he impuesto en distintas responsabilidades, hablar con la verdad, decir la verdad. Si la gente siente que estás diciendo la verdad, te cree. Y si además eres consecuente. Disculpe que te interrumpa, hay un versículo en el Antiguo Testamento, en Juan 8, 1:32, que dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y eso es cierto. Bueno, es un aspecto que resulta vital y en el que los mexicanos debemos prestar mayor atención. Y darle mayor valor a la palabra. Eso es un punto clave. Tú sabes que, por ejemplo, Dios es el logos es la palabra, fuimos hechos por la palabra. Pero hablando de los avances, de las reformas estructurales y otras iniciativas que analiza el Congreso, ¿cómo lees eso? Yo creo que no le estamos dando el ritmo suficiente. Yo creo que tenemos que acabar de realizar algunas reformas estructurales que son inmediatas y tenemos que analizarlas con menos dogmatismo y con más sentido pragmático. La inserción del país internacional demanda que seamos más competitivos y estemos en mejores condiciones de acceder a los mercados y de acceder a los mercados también y de atraer el capital para generar el empleo. Tenemos que ser mucho más realistas, dejar ciertos dogmas que muchas veces nos limitan y nos llevan a unas consideraciones o a unas premisas que no son la modernidad que el país está demandando. ¿Cómo calificarías el actual proceso electoral en México? Mira, yo creo que esta iba a ser muy intenso. Ojalá que se respeten las normas, que por cierto hay que decirlo, la legislación electoral no es la mejor, definitivamente. Yo creo que ni de origen
en el 96, ni las modificaciones Estaba mejor con recientes Waldenberg o con de hace 3 o Ugalde, 4 años. Bueno, no, estamos hablando del marco jurídico, Sí. no de las personas. Yo creo que, con toda franqueza, el marco jurídico tiene varios aspectos que requieren mejoras sustanciales para hacer una legislación electoral más moderna, más confiable y que realmente fortalezca más la democracia y la competitividad entre los diferentes partidos. Una vez pasadas las elecciones del año próximo, el 2012, ¿tú eres afecto, eres proclive a que haya un gobierno de coalición? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que, yo creo que no se ha entendido bien ni se ha explicado Porque bien. eso no son alianzas, es un gobierno de coalición. Gobierno de coalición. Bueno, yo creo que en todo el mundo los gobiernos de coalición se dan primero cuando la circunstancia y la situación los demanda. No es cosa de que haya una legislación en particular a ese propósito. No, yo creo que están dadas las condiciones. El marco jurídico no requiere grandes ajustes para que, si un gobierno de coalición es algo útil, se lleve adelante. Pero me parece que se ha sobredimensionado y sobredimensionado el concepto, tratando de atribuirle una serie de beneficios y de magia que no tiene, ¿no? Es simplemente construir consensos. Y yo creo que en un momento determinado, sí, una alianza que permita precisamente compartir responsabilidades en algunas áreas puede resultar útil, pero siempre y cuando haya las condiciones políticas y la voluntad política para hacerlo. O se pueden hacer en un momento determinado alianzas por tema para que esto se lleve adelante. Esa sería mi opinión. En fin, es un tema que se está sobreexplotando, más que nada por el momento político, que en lo personal pienso que está un poco fuera de contexto. Fíjate, y una pregunta muy humana para mí, yo te la he querido hacer siempre. Sabemos que cada quien tenemos un ADN perfectamente diferente de otra persona. Pero hablando, por ejemplo, de Alfredo del Mazo y hablando de Alfredo del Mazo Maza, ¿cómo ver los perfiles de ambos personajes? Yo te voy a decir mi punto de vista como amigo y como periodista. Dímelo. En primera, yo creo que él va a llegar muy lejos, porque aparte es una gente que tiene muy bien puestos los pies en la tierra, es de muy bajo perfil, es muy sencillo, es muy humilde y tiene clase. Y yo creo que en la vida, tengas o no tengas dinero, hay que tener clase. ¿Qué opinas tú de la clase en la vida, tengas o no tengas dinero? Tiene que ver nuevamente con los principios y con tus motivaciones principales. ¿Qué te motiva en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr como acciones trascendentes? Y yo creo que en eso, por ejemplo, pues Alfredo ha dado muestras más que fehacientes, primero de un gran aplomo y una gran madurez y un gran compromiso. Y ha dado también muestras de capacidad para hacer que las cosas se hagan y capacidad para generar una credibilidad y una buena aceptación. Y en ese sentido, bueno, pues yo qué te puedo decir, para mí es muy satisfactorio ver cómo está conduciendo su responsabilidad actual y cómo ha asumido con lealtad y con responsabilidad las responsabilidades que en este momento tiene. Lo que se construya para adelante tiene que ver con las realizaciones que tengas hoy, con tu conducta, con la forma en que te conduzcas y con qué tanto convenzas. Mira, como nos ven millones de mexiquenses y de capitalinos, ¿qué les dirías tú? ¿Cuál es la fórmula, fíjate, por la fórmula para que un ser humano o un político, un empresario tenga éxito? ¿Hay alguna fórmula? Yo creo que no hay fórmulas precisas o químicas en ese tema. Yo creo que una cosa que es fundamental es, repito, el ser auténticos, sería una primera. Dos, el tener credibilidad, el hablar con la verdad es un aspecto fundamental para que efectivamente la gente deposite la confianza en uno, y en la actividad política, como en todas en la vida, pero en algunas tal vez más, la confianza resulta vital para poder hacer cosas que trasciendan. Y esto me parece que es una
condición fundamental en este aspecto. ¿Con qué políticos, fíjate, te quedas en la historia de México, dime 2 o 3, y también extranjeros, con qué políticos te quedas? Con Isidro Fabela, como mexiquense, que fue un gran pacificador del Estado de México y una gente visionaria. Con una gente como Adolfo López Mateos, que me parece que fue de una enorme trascendencia, probablemente el presidente más querido hoy en día todavía en la historia del país, que tuvo un acierto principal y fundamental: seleccionar bien, adecuadamente a su equipo de trabajo, pero además hacerlo funcionar como equipo. Esto tiene que ver con lo que decías, Enrique, ejercer el liderazgo. No basta tener un muy buen equipo, sí, sino hay que darle rumbo y hay que ejercer el mando de manera adecuada, convenciendo. Y esto se llama liderazgo, y yo creo que López Mateos lo tuvo. Y como ejemplos, pues probablemente Juárez sería uno de los personajes que a mí más me impactan, por autenticidad, por austeridad y por algo que es muy importante, por lo que representa de la permeabilidad social del sistema. Y político líder. Quien se esfuerce por trabajar y por prepararse, tiene y tenga las oportunidades de progreso. Y ya nomás vayamos a terminar, pero un político, ¿cómo se llama?, o estadista a nivel mundial, que te haya impactado. Bueno, yo creo en el nivel mundial, a mí me parece que en diferentes etapas, Churchill es un ejemplo de una tenacidad y de una capacidad de convocatoria que fue sobresaliente. Con una genética extraordinaria. Además. Entonces, yo me quedaría con él probablemente como de los personajes modernos, como uno de los que mejor pueden representar cómo darle cohesión y determinación a una nación. Bueno, pues te dejo en esta pantalla que tú creaste, uno como pionero, y que le mandes un mensaje a los mexiquenses y a los capitalinos y a toda la gente que nos está viendo aquí por este bello canal. Oh, muy amable. Yo creo que lo único que diría es que tenemos que entender que si queremos mejorar realmente las condiciones del país, tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponda de mejor manera, con más amor, con más pasión, con más determinación, con más esfuerzo. Exigirnos a nosotros mismos de manera que además podamos ser más solidarios, sobre todo con quienes más lo necesitan, pero tratando de hacer mejor las cosas que nos corresponde hacer. Ese es un compromiso y tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer y qué podemos hacer mejor. Yo creo que esa actitud de cuestionamiento y de determinación es un elemento clave si de veras queremos mejorar las oportunidades de progreso en este país. Yo tengo una frase que dice: sumamos, no restamos. Gracias, don Alfredo del Mazo, por haber estado con nosotros aquí en TV Mexiquense, y lo saluda como siempre su amigo Enrique Castillo Pesado.